Saludos. Estuve recordando una película que se llama Cosas por Venir, basada en una novela de H. G. Wells, el famoso H. G. Wells de La Guerra de los Mundos y otras tantas, La Máquina del Tiempo, El Alimento de los Dioses, etc. Y estuve haciendo una reflexión interesante, pero bien, primero que nada hay que contextualizar sobre qué va la película para poder relacionarlo un poco con la reflexión que estuve haciendo. Bien, volviendo al tema, esta película se llama Cosas por Venir, basada en una novela de H. G. Wells. Esta película se estrenó a mediados de la década de los 30 del siglo pasado. Es decir, en aproximadamente en 1935 o 36, algo por el estilo, no lo recuerdo bien. Por ende se estrenó antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Todo lo que narra esta película es una especie de historia alternativa. Es una historia que describe el futuro de la humanidad. Sin embargo, es un futuro alternativo, no es un futuro como el que nosotros conocemos. Por la simple y elemental razón de que obviamente la película y la novela como tal pues están situadas en un momento histórico anterior a la Segunda Guerra Mundial y a todo lo que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? Bueno, ¿de qué va la historia? Una guerra apocalíptica devasta la Tierra, devasta a la humanidad y la deja fragmentada en, podríamos decir, tribus, en pequeños grupos de seres humanos que viven por acá y por allá en ciudades fantasmales, sumidos casi en la barbarie y luchan entre ellos. Sin embargo, uno de estos grupos de humanos remanentes que sobrevivieron a la catástrofe logró conservar su civilización, logró continuar con su avance tecnológico, logró seguir ese avance tecnológico construyendo naves y toda una serie de cosas. Y este pequeño grupo de humanos que conservaron su civilización se dedican a viajar por el mundo buscando a esos otros remanentes barbáricos de la humanidad para civilizarlos. En ocasiones estos grupos barbáricos se resisten, ¿verdad? Ahí hay un conflicto. Pero bueno, no me voy a liar mucho en la historia. En un segundo acto, en lo que vendría a ser un segundo acto de esta historia, se da un salto hacia el futuro. Estamos en el año 2020 y algo, que curiosamente estaría algo cerca a nuestros días. Si no mal recuerdo era el 2026 o una cosa así. Curiosamente no muy lejano a nuestros días. Y bien, en ese año 2020 y algo, la civilización ya reconstruida se encuentra, por decirlo de alguna manera, en una era dorada, ¿verdad? La gente vive en paz, la tecnología lo ha solucionado todo. Y a una persona se le ocurre la idea de intentar viajar fuera de la Tierra, ¿verdad? A la Luna. A la Luna era primeramente su objetivo. Hay que recordar que pues todo esto es una historia alternativa, ¿verdad? No tiene nada que ver con la historia real que conocemos. Entonces bien, a este sujeto se le ocurre la idea de intentar salir de la Tierra y de intentar viajar a la Luna.
Sin embargo, hay muchas personas que se resisten a este progreso, ¿verdad? Se resisten a este progreso porque lo consideran peligroso. Consideran peligroso el experimentar con seres humanos, lanzarlos fuera de la Tierra y toda esta situación de viajar a la Luna para ellos es un progreso peligroso e innecesario, ¿verdad? Eh, de cierta manera esta historia es una apología al progreso, ¿verdad? Y bien, aquí entra la reflexión que yo estaba haciendo. El progreso, los adelantos tecnológicos, realmente hasta qué punto hay que llegar. En nuestros días tenemos el tema de la inteligencia artificial, de ese enorme progreso que en no mucho tiempo nos va a dejar sin trabajo a la gran mayoría de los seres humanos. Y esa es una pregunta que yo le he hecho a muchos apologistas de la inteligencia artificial. ¿Qué van a hacer con toda la gente a la que van a dejar sin trabajo? Y curiosamente es algo que nadie me ha sabido responder. Lo mínimo que necesita un ser humano es trabajo para poder subsistir dignamente. ¿Qué vamos a hacer cuando la inteligencia artificial deje sin trabajo a la gran mayoría de los seres humanos? Ya no hablemos del arte y de la repercusión que va a tener en ello, porque al final del día el arte va a existir siempre, pero ¿qué va a pasar cuando nos dejen sin trabajo? A la mayoría. Por el simple hecho de que una máquina puede hacer nuestro trabajo mejor, más rápido y mucho más barato, ¿verdad? Entonces lo estuve relacionando un poco con lo que pasa en esta película. ¿Qué tan bueno es el progreso? ¿Hasta dónde hay que detener ese progreso? ¿En qué punto ese progreso se vuelve en contra del propio ser humano? ¿Verdad? Y me pregunto todavía, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial nos deje sin trabajo a miles de millones de seres humanos? Sam Altman no va a venir a darnos una renta universal para que dejemos de trabajar y nos dediquemos a filosofar sobre el sentido de la vida. Eso es una mentira, eso no va a pasar jamás. No hay que ser tan inocentes. Y sigo preguntándome qué va a pasar con los seres humanos. ¿Nos van a eliminar con otra pandemia? Esa es una pregunta que ningún apologista de la inteligencia artificial ha sabido contestar. En fin, esa era la reflexión que quería hacer. A veces no es tan conveniente preguntarnos qué podemos hacer, sino habría que preguntarnos si lo debemos hacer, ¿verdad? Habría que preguntarse en qué punto el progreso tiene que detenerse. En fin, ya estoy desvariando. Esa era la reflexión que quería hacer. Espero sea útil o por lo menos interesante. Saludos.